considere oportunas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidenta. Gracias por su comparecencia, señor Martín. Bienvenido a esta comisión. En la documentación que usted ha aportado y en su presentación del proyecto de Televisión Española nos hablaba usted de la oportunidad que existía entre Radio Televisión Española de un espacio de oportunidad, digamos, ¿no? Por la orientación ultracomercial de las cadenas privadas. Esto no nos ha quedado suficientemente claro. Nos gustaría que lo explicara un poco porque, claro, si está usted hablando de competir de esa forma, quiero decir, tan agresiva, que al final es en estos momentos la competencia dentro del mundo audiovisual, yo creo que habrá un espacio que se generará que puede ser aprovechado precisamente por alguien que esté dispuesto a ocuparlo, y no sé si el ente público tendrá la capacidad de maniobra suficiente como para ocupar ese espacio una vez se haya generado, debido probablemente o sin duda muchas veces a que sus procesos de contratación, en fin, hay una parte que hace que sea mucho más lenta, que en una empresa privada muchas veces la toma de decisiones y no sea tan sencillo. Simplemente no lo hemos entendido muy bien, nos gustaría que nos lo explicara. Evidentemente usted ha ocupado puestos de gran responsabilidad dentro de Radio Televisión Española, conoce usted el oficio y de qué estamos hablando, y por eso nos gustaría conocer un poco su opinión sobre la plantilla. Creemos que la plantilla de Radio Televisión Española, que es una plantilla de excelentes profesionales, no puede ser un problema. Pero es cierto que en estos momentos muchos de los comparecientes que hemos tenido a lo largo del día de hoy y otros días anteriores nos han planteado esto como un problema. A nosotros nos parece que esto no debería ser un problema, y no sé si usted lo considera así o tiene otra orientación sobre esto, ¿no? Y luego nos parece inteligente también su propuesta de producir adquiriendo derechos universales para no tener luego problemas en la emisión internacional. No sé si le gustaría a usted mencionarlo o hablar un poco sobre esto. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Martín, y enhorabuena también por su candidatura, su proyecto. A nuestro grupo parlamentario hay una serie de preocupaciones que en realidad usted menciona dentro de los principios básicos, pero si puede desarrollar un poco más en el poquito tiempo que tiene, se lo vamos a agradecer. Una tiene que ver con la transparencia. Es un término que ha aparecido mucho en estas comparecencias y, sin duda, el balance general es que es una cuenta pendiente, al menos, de que sea muchísimo más accesible y útil para la ciudadanía, que sea, en definitiva, más transparente. Usted lo menciona, pero si nos puede contar más. También nos interesa saber, aunque más o menos ya se le ha comentado, lo que tiene que ver con los derechos laborales, es decir, no solamente aprovechar todo el potencial del equipo humano que compone el ente público de comunicación, sino también asegurar que están desarrollándolo en las condiciones óptimas para poder hacer su trabajo. Estoy pensando en las trabajadoras y trabajadores interinos, pero es solo un ejemplo de otras cuestiones que nos preocupan que están sucediendo en el ente de comunicación. Y, por último, no puedo dejar de preguntarle, dada su trayectoria perteneciente a la Academia Europea de Cine, ha sido usted el director hasta el año 2011 del Festival de Cine Europeo de Sevilla, la relación que tiene Radio Televisión Española con el cine en este momento. Quería también que pudiese dedicar algo para evaluarla y también por si hay propuestas en ese sentido para poder avanzar más. Es cierto que las películas que se producen Radio Televisión Española mediante suelen además encontrar una respuesta muy importante en la crítica y en el público, pero también es cierto que a veces echamos en falta una mayor diversidad, sobre todo de género, a la hora de firmar esas obras. Díganos también qué piensa de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidenta. Buenos días, candidato. Usted se define en su currículum como un experto en gestión televisiva. De hecho, ha trabajado usted en algunas televisiones, tanto privadas como públicas.
Televisión Española, como cualquier medio de comunicación, al fin y al cabo también es una empresa, y además Televisión Española es una empresa grande con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros y más de 6.000 trabajadores. En estos momentos tiene un déficit de 50 millones de euros y nos gustaría saber, dada su experiencia en la gestión televisiva, ¿qué haría usted si fuese presidente de Radio Televisión Española? Y también le quería preguntar, usted ha trabajado en algunas televisiones privadas que reciben un ingreso bastante numeroso por la publicidad, y Televisión Española en estos momentos carece de ella. Nos gustaría saber si usted plantearía retomar la publicidad, recuperar la publicidad de Televisión Española, y en el caso de ser negativa la respuesta, el por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Martín, a la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados. Nuestro grupo parlamentario ha ido formulando las mismas cuestiones a todos los comparecientes y por eso le queríamos pedir que hiciera 3 reflexiones sobre lo que le planteamos. Pasar de la provisionalidad a la normalidad institucional es algo muy importante y necesario, el finalizar con esta etapa de anomalía democrática. Para nosotros no solamente es un trámite o una transición indiferente, o sea, produce un escenario de posibilidades y de confianzas en el futuro que ahora mismo no existen. Quisiera saber si comparte usted este mismo optimismo. En segundo lugar, algo más peliagudo, ¿cómo considera que se puede ayudar, sobre todo usted que tiene una experiencia ya en el medio, a Radio Televisión Española para poder ubicarse en el terreno más positivo y favorable como servicio público y abandonar la imagen de conflicto y de confrontación que le acompaña desgraciadamente con frecuencia? Y por último, sentimos curiosidad por saber cuáles son para usted los argumentos más sobresalientes a la hora de explicar el sentido de un servicio público audiovisual, de un operador público como Radio Televisión Española, en un mundo en el que hay multitud de ofertas, no solamente privadas, sino también públicas, y donde las plataformas audiovisuales cada día cobran un mayor valor y un elevado acceso a las mismas. O sea, ¿qué plus cree que se puede aportar a Radio Televisión Española en este mundo del audiovisual? Nada más y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Muy buenos días, señor Martín Domínguez. Bienvenido a esta comisión de nombramientos para sacar de aquí el próximo Consejo de Administración y a su presidente. Efectivamente, usted tiene una dilatada trayectoria y un extenso currículum tanto en Radio Televisión Española como en el sector privado. Nosotros hemos venido planteando una serie de cuestiones a todos los candidatos que han comparecido porque nos preocupa cuál es el punto de vista de los que aspiran a dirigir o formar parte de ese Consejo para solventar los principales problemas que a su juicio puede tener a día de hoy Radio Televisión Española. Somos conscientes que el sector audiovisual ha sufrido una gran transformación, que la llegada de las plataformas, la digitalización ha supuesto una competencia feroz para la corporación y queremos saber a día de hoy, tras 2 años después de haber presentado sus proyectos, si siguen siendo los mismos, si siguen detectando los mismos problemas y cuáles son las soluciones que ustedes aportarían. Y por otro lado, también nos interesa saber cuál es la perspectiva de los candidatos sobre el funcionamiento de los centros territoriales y de los centros de producción de Canarias y de Cataluña, si creen que están debidamente dimensionados, si tienen mayor potencial y cómo también se deben de integrar y ajustar a este cambio del propio sector para dar un servicio público de más calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Jesús Javier Martín Domínguez, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a sus señorías, no solamente por invitarme a presentar mi proyecto o mis ideas sobre el futuro de la corporación, sino realmente para permitirme escucharles y ver las reflexiones en marcha por parte del Congreso de los Diputados para mejorar este servicio público. Para mí es muy especial la coincidencia en esta fecha de hoy de que en otro Parlamento hermano, como el de Estados Unidos, se va a producir uno de los
eventos más singulares, que es la toma de posesión de un presidente electo después de la situación tan anómala vivida en aquel país y que nos ha recordado a todos acontecimientos paralelos sucedidos aquí. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Radio Televisión Española, de retransmitir en 3 ocasiones la toma de posesión de un presidente americano en mi etapa de corresponsal durante 10 años en Estados Unidos. Y es un momento histórico, un momento programático, un poco salvando las distancias, lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros aquí de plantear una cuestión de futuro para un país, en este caso para un ente público, y nos demuestra un acontecimiento de este tipo lo importante que son la radio y la televisión para conectar a los ciudadanos y también para crear una memoria de los acontecimientos, para ser testigo y dejar una huella clara. Creo que tanto lo que hemos visto en las escaleras de Capitolio como lo que sucedió aquí en un 23F nos dan muestras claras de lo importante que es dejar huella y qué papel tienen la radio y la televisión públicas en la memoria democrática de un país. Dicho esto, les quería agradecer de nuevo el que me permitan presentar aquí mi candidatura al Consejo. Para una institución a la que yo quiero, a la que respeto, sé que hay una crisis, pero Radio Televisión Española es un transatlántico en marcha. No podemos estar solo en un goteo de pequeñas recetas, sino de entrar en él y mejorar la gestión que ya se realiza. Yo he crecido como profesional en esas casas, porque yo empecé primero en prácticas, después fui redactor de Radio Nacional, director de programas, he sido corresponsal en Estados Unidos, en Japón, fui corresponsal de televisión, entré en televisión por el nombramiento de Pilar Miró en su etapa, que creo que es una de las más brillantes que ha tenido el ente público en su momento. Y después de pasar por otra serie de empresas, de producir programas de televisión, de estar en la empresa privada, volví a mi casa inicial y he ocupado puestos de responsabilidad como director del gabinete del director general, he sido director de desarrollo, director de canales temáticos, con responsabilidad en el canal internacional del que me gustaría hablar. Y después de esta etapa, digamos, más corporativa, pues creo que tengo una visión poliédrica de la casa y también del sector del audiovisual. Yo he trabajado para Telefónica, he sido miembro del Consejo Editorial de Vocento, de La Vanguardia, he manejado los temas de propiedad intelectual en la Sociedad General de Autores y, como ha señalado uno de ustedes, he dirigido el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Soy máster en comunicación por una universidad de Nueva York y también he realizado cursos de especialización recientes, además, en la London School of Economics. Hago estos cursos de currículum porque estas son mis credenciales para aportar solvencia y conocimiento a un puesto de estas características en el Consejo o en la Presidencia de Radio Televisión Española, donde creo que hay que ser eficaz desde el minuto número 1, porque sabemos que la radiotelevisión pública, y ustedes lo han citado en alguno de sus comentarios, vive un momento crítico. Necesita mejorar su reputación, necesita estabilizar sus estructuras, asegurar una financiación adecuada y marcar su ruta digital. Pero yo creo que lo que más necesita para conseguir esos objetivos es un impulso de liderazgo profesional. Lo digo que, más allá de cualquier receta concreta sobre un departamento o el otro, Radio Televisión Española necesita un impulso de liderazgo profesional. El reto de esta operación que está en marcha y que ustedes están poniendo los peldaños para llevar a puerto la elección de un consejo, creo que es encontrar un perfil profesional que sea creíble para la sociedad y que además sea ilusionante para los trabajadores de Radio Televisión Española. Porque se necesita un horizonte claro, una ilusión fuerte y un compromiso democrático a prueba de visiones cortoplacistas. Colocar profesionales cualificados al frente de los departamentos de esa casa múltiple creo que es la mejor y quizá la única receta. Radio Televisión Española debe asegurarse su sitio frente a la televisión comercial, porque de lo contrario todos sabemos que no hay ni peor radio ni peor televisión ni más cara que ni se ve ni se oye porque ha sido abandonada por sus públicos. Es importante señalar que, aunque sea un comentario muy político, que la democracia, como acabamos de ver en el Capitolio,
está en peligro. El diario The Washington Post, bajo de su mancheta, pone una frase que es "Democracy dies in darkness", la democracia muere en la oscuridad. Estamos en un momento de crisis de modelos y yo creo que quizá por eso también tenemos ahí la gran oportunidad para que los medios públicos puedan ofrecer su neutralidad, su solvencia frente a intereses opacos y acciones teledirigidas como las de las fake news interesadas. Y lo que es más importante, tampoco hay solvencia del Estado sin buena información. Desde que nuestra televisión pública entró en crisis, con su gran caída de audiencias, a la mitad de la que tenía hace 15 años, en paralelo se ha producido un debilitamiento estructural del Estado español. Sus crisis, o son crisis, que viajan en paralelo. Por eso pienso que la radiodifusión pública es y debe ser un gran elemento vertebrador del Estado español. Voy a pasar a responder algunas también de sus preguntas, como por ejemplo la relativa a cuál es nuestra capacidad de competir desde la radiotelevisión pública frente a otras ofertas. La televisión es el medio líder en la creación de contenidos audiovisuales en nuestro país. En el año pasado, en el 2020, generó unos ingresos por encima de los 4.000 millones de euros y superó los 18.000 puestos de trabajo. ¿Qué hace la televisión? Series, documentales, programas, participación en cine. Una suma de elementos que están todos presentes en la cartera de Radiodifusión Española, porque es la gran impulsora de la producción de contenidos en nuestro mercado, incluido el cine de ficción y el documental. No se nos puede olvidar eso. Radiotelevisión Española emite sus canales, pero es la gran productora, es la que más invierte en los contenidos, la producción de contenidos en español y en España. La clave de una empresa audiovisual es, efectivamente, generar contenidos. Hasta el futuro de la distribución, como vemos que está muy cambiante en otros sistemas, puede estar en entredicho. Incluso estará en entredicho en el futuro si la 1, la 2, etcétera, tienen que ser unos canales convencionales. Podemos emitir o podemos colarnos a través de YouTube, de plataformas, de otros modelos de distribución, pero sin contenido, ni tienes propiedad, ni tienes línea de trabajo, ni tienes independencia, ni tienes capacidad de influencia. Radiotelevisión Española debe ser estructurada, debe ser la estructura, mejor dicho, estable, de referencia del audiovisual español. La que invierta en el cine del futuro y en las series y autores propios, de clásicos y contemporáneos. Sabrán ustedes que, por ejemplo, BBC se plantea cada año qué clásicos o qué autores actuales de interés van a ser la base de sus series de ficción. Y creo que aquí debemos planear con tiempo si Galdós va a ser objeto de una serie de ficción o si lo va a ser uno de los autores contemporáneos, sea Muñoz Molina o Elvira Lindo. Es decir, que tenemos que estar trabajando en una base de creación muy ligada a nuestros intereses culturales y de la creación de cultura de España en general. Hemos visto durante la pandemia que la comunicación digital, esta que es nuestro futuro, nos está uniendo e incluso nos salva en ocasiones. Se ha incrementado el consumo y las formas de relación en pantalla también han sido incrementadas y son nuevas. Entonces, estamos cubriendo nuevas necesidades de los individuos y de la sociedad a través del audiovisual. Creo que con los baremos pertinentes de igualdad de acceso y de transparencia, los servicios y los programas de Radiotelevisión Española deben estar abiertos también no solo a la producción importante interior de la casa, sino a la concurrencia del sector para generar una industria de futuro, una industria de país, para asegurar también los mejores costes y la eficacia en la gestión, en la innovación, en la versatilidad de los productos y también dentro de una oferta laboral amplia y sólida para todos los actores de la industria audiovisual española. El COVID o esta nevada inesperada que hemos tenido pues se han sumado a otra tormenta perfecta que ha caído sobre los medios en general en la última década. Algunos lo han visto como la tormenta de la transformación digital, que ha dejado pues en unas condiciones a veces muy difíciles a la prensa en particular, a la radio y en menos caso a la televisión, aunque hay que tener en cuenta que la televisión también está sufriendo. El año pasado la televisión lineal, aunque todos nos llenemos la boca de futuro,
realmente creció en consumo, creció en 18 minutos día el consumo de la televisión convencional, a pesar de la gran influencia y mejora en las plataformas y en otros sistemas de red. Pero lo cierto es que también cayó la inversión publicitaria en España en 400 millones de euros. Señor Martín, sí. Ha agotado su tiempo. Si quiere un último minuto para hacer unas conclusiones. Debería tener mayores reflexiones. Primero, algunas de las preguntas. No creo en el regreso de la publicidad. Es muy difícil volver a reestructurarlo. Hay muchas razones para no estar en ello. Creo que hay que vivir de los contenidos, de nuestras ventas, de mejorar la relación comercial. Y creo también que no debemos hacer más daño a otros sectores. Es decir, lo tiene muy difícil la prensa, lo tiene muy difícil la radio y la empresa privada, y no creo que la televisión pública debe entrar en eso. Quería hacer una última reflexión, si me permiten, sobre el tema internacional. Yo, como presidente del Club Internacional de Prensa, que ocupo en la actualidad, viajo como viajaba en mis tiempos de corresponsal, y no hace mucho he estado en un pequeño país, no más grande que Murcia, con menos habitantes prácticamente que Barcelona, pero tiene una televisión que es más puntera que la nuestra, o que tiene más predicamento internacional. La BBC lleva trabajando su presencia en el mundo desde hace años. Lo hace la CNN y la Fox, a las que seguimos estos días por lo que pasa en Estados Unidos. Rusia ha creado su sistema, Rusia Televisión, que emite hasta en español. Francia, 24 horas, emite en francés, también incluso emite en inglés. Televisión Española ha hecho un esfuerzo. Yo tuve cierta responsabilidad en el canal internacional, en el cambio de milenio, y conseguimos por fin la cobertura global en los 5 continentes, pero no hay que estar solo en el satélite, hay que bajar la señal, hay que estar en los hoteles, hay que estar en las empresas, hay que estar en los sistemas de cable de distribución. El esfuerzo debe ser mayor. Tenemos que tener una dedicación especial al canal internacional, que debe ser la punta de lanza más importante, incluso pienso, que la Primera, la 2 y el resto de los canales. España necesita estar ahí para vender su lengua, sus productos, su cultura, y usarlo como herramienta de relaciones internacionales y de diplomacia. En su tiempo quisimos incluso y propusimos hacer un curso de español con el Cervantes, porque algunos, lo habrán oído sus señorías a veces, el canal internacional llega más lejos que el Instituto Cervantes. Es un comunicador de la lengua incluso mucho más importante. Bueno, no me puedo extender y por lo tanto voy a hacer un final. La radiodifusión pública creo que debe tener como principal objetivo el acceso a la información y la cultura de cualquier ciudadano. Debe universalizar la comunicación sobre España y sus intereses. Debe dimensionarse adecuadamente y sabiendo que todos pueden trabajar para la televisión pública. Yo estoy en contra, aunque vengo de ahí, de que la televisión pública sea un monopolio únicamente de sus trabajadores, que eso sí, deben tener la mayor cobertura social y laboral. Una empresa pública debe cumplir con absolutamente todos los requisitos. A veces se decía, uy, vienen a trabajar 3 de televisión española y 1 solo de una privada en un equipo. Pues si las normativas laborales dicen eso, deben cumplirse a rajatabla y tener una dimensión adecuada en la plantilla, que se segó durante el ERE y que debe recuperar, sobre todo con gente joven, la capacidad de futuro y de estar en los medios digitales con solvencia y con juventud, que creo que es muy importante. Creo que debe forjar alianzas con el sector para producir contenidos, para apoyar, lógicamente, el cine y para entrar en otros canales de distribución. Ya se estableció en nuestra época unas cuotas de cine catalán, gallego, vasco, etcétera, porque había que potenciar eso. Ahora hay que potenciar, sobre todo, el acceso de la mujer a los puestos, no solo de dirección, de guión, de iluminación, de dirección de fotografía, y eso debe ser un plus a la hora de analizar los proyectos. Y, por fin, creo que España necesita una radiodifusión pública fuerte, hacia adentro y hacia el mundo. Su transformación digital debe acelerarse, ampliar sus contenidos y focalizarla en la información. Creo que no hay mucho tiempo ya que perder. España la necesita para vertebrarse mejor y el mundo nos espera como la potencia en contenidos que debemos ser. Tenemos países con menos capacidad, incluso lingüística, como Francia o como Italia, que tengan una potencia internacional mayor que nosotros a la hora de plantar sus contenidos. Yo dirigí hace unos años, y termino, en los cursos de la Universidad Complutense en el Escorial, el que se dedicaba a los 50 años de televisión española. Allí estaban compañeros como Hermida o como Valerio Lázarov. Hoy nos toca a todos, con unos cimientos sólidos, seguir construyendo la historia de televisión española, que no es otra que la historia de España.
Por eso debemos ser muy cuidadosos y responsables en planificar su futuro. Creo que ustedes también son parte de esa solución. Muchas gracias, presidenta Batet. Gracias, señorías, y quedo a su disposición de futuro. Muchas gracias a usted, señor Martín, y gracias por las reflexiones que ha querido compartir con esta comisión. Terminamos aquí su comparecencia. Muchísimas gracias.